Hola a todos, mi nombre es Amos y vamos a seguir con el curso de las señales. En este caso vamos a ver cómo se hace un push, cómo se lleva haciendo desde hace tiempo un push y cómo funciona junto con la vista y con el modelo. Y vamos a ver luego cómo se hace el on-push, cómo funciona junto con las señales. Y veremos de igual manera cómo se anexiona a la vista un consumidor para que esté pendiente de si refrescar la vista o no, en el caso de haber señales. Y de igual manera veremos el toSignal, que es una nueva feature de Angular para poder convertir observables en señales. Empezaremos por viendo en el código el tema del onPush, ¿vale? Aquí por defecto, como vemos, si no ponemos nada, es el default, es decir, comprueba todo. Pero si queremos que la detección de cambios, la estrategia, sea el onPush, lo único que hay que hacer es ponérselo, ¿vale? Y recordemos, el onPush quiere decir que este componente, cuando se produzcan cambios a nivel global, solo lo comprobará en el caso de 1. de haber un evento en los templates, ¿vale? Por ejemplo, si hago clic aquí, o si hay algún otro tipo, un mouse over o algo de ese tipo, ¿vale? Se ejecuta la detección de cambios para este componente. 2. Hacerlo de manera manual, ¿vale? Con el mark for check o el detect changes, ¿vale? De la detección de cambios. O 3, eso también lo podemos conseguir con el async pipe, ¿vale? O 3 con los inputs, ¿vale? Los inputs, siempre que se pasen, bueno, en el caso de objetos, que se cambie la referencia, ¿vale? En estos 3 casos cuando ejecutaremos un push. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una tienda de zapatos, ¿vale? Zapatos, esto lo vamos a dejar como un string, vale, pues vamos a iniciar null, por ejemplo, bueno, array vacío, y load zapatos, por ejemplo, vale. Este es de tipo void, bueno, void no, perdón, es de tipo observable y nos devuelve pues los zapatos, ¿vale? Vamos a hacer un return off de los zapatos. Devolveremos aquí pues zapato 1, zapato 2 y zapato 3, por ejemplo, ¿vale? Pues por devolver algo básicamente, ¿vale? Esto me devuelve zapatos. Vamos a ponerle, por ejemplo, un delay vamos a poner un delay a esto, un delay de 2 segundos, por ejemplo, ¿vale? Que parezca un poco más real, como si fuera una petición HTTP. Y ¿qué pensáis? Que esto aquí en el HTML zapatos, ay, perdón, esto no es aquí, es en el child, disculpad. Esto aquí, ¿qué pensáis? Que con este onPush se van a refrescar aquí los zapatos con los 3 casos anteriores que hemos dicho, ¿vale? Pues vamos a verlo ahora en el código, si zapatos tiene algo, tiene alguna cosa dentro. ¿Vale? Nos vamos a ir al navegador, ¿vale? Y vamos a ver si zapatos tiene algo, y como podemos ver,
no hay absolutamente nada. De igual manera, si en el código ponemos un punto length, vale, vamos a ver que no lo refresca de igual manera. El código, ahora vemos el código fuente, esto cómo se plasma. Perdón, no podemos ver nada porque nos falta en el código, el código, pasarle este appchild al padre. Aquí a la component, perdonad. Appchild, vale, esto lo importamos aquí en el import, en el child component, vale, lo guardamos, vamos al código, esperamos que acabe de recargarse. No sé por qué tarda esto un poco. A ver, volvamos al código, a ver qué está haciendo. Pager reload send to client. Ahora, se ve que a lo mejor acabo de ver. Puede ser. Sí, 0, ¿veis? Esto quiere decir que no se está refrescando a la vista. ¿Por qué pensáis? Básicamente porque no se cumple ninguna de las tres condiciones anteriores. No hemos hecho ningún clic ni nada, no tenemos ningún botón que hemos hecho un clic para que se refresque. Luego no lo hemos hecho de manera manual y tampoco hay ningún input. De manera que lo que hay aquí en el código, ¿vale? Lo que tenemos en el appchild, no cumple con el onPush. Y por lo tanto esto no se refresca. ¿Qué tendríamos que hacer? A lo mejor habría que ponerle un async, el pipe async, y que se refresque, o con algún clic o alguna cosa. Esto lo podemos, los zapatos, tipo async. Bueno, aquí esto a lo mejor luego podemos poner un tab y luego instanciar esto aquí dentro, los zapatos, algo así, y ponerle el async, ¿de acuerdo? Aquí sí que obtendríamos los zapatos y se refrescarían, porque el async por detrás hace un mark for check siempre, aunque sea nulo. Vale, ¿cómo funciona esto con el tema de las señales? Con las señales lo que podemos hacer es zapatos directamente, es hacer uso del toSignal. Esto toSignal, si no recuerdo mal, esto viene del core, creo recordar que el toSignal viene del core. No, el core no, vendrá de los operadores. A ver, vámonos al código fuente de Angular para buscarlo. toSignal, vale, este toSignal, me he equivocado, aquí no es. Este toSignal nos viene nos viene de RxJS interop, ¿vale? Vamos a nuestro código y vamos a hacer un import from Angular, ¿vale? El core RxJS interop, vale, ya está. Y aquí nos sacamos el toSignal, ¿vale? Ya tenemos nuestro toSignal. Vale, el toSignal lo que hace de estos operadores es básicamente convertir un observable, porque queremos convertir esto en una señal, ¿vale? Entonces vamos a pasar directamente esto, dis.los zapatos. Vale, fijaros, aquí ya zapatos, esto es una señal
como hemos visto anteriormente, las señales se invocan con una función de 0 argumentos. Y básicamente aquí, ¿qué pensáis? ¿Que esto se refrescará bien en el template ahora? ¿O nos seguirá pasando básicamente lo mismo? Vamos a verlo. Esto en el template, ¿cómo lo tenemos? Vale, vamos al código. Lo he puesto ahora. ¿Vale? Fijaros. Zapato 1, zapato 2 y zapato 3. ¿Por qué aquí con un push con las señales sí que funciona y sin señales no? Esto básicamente funciona porque cuando hay señales en la vista de cada componente, si hay alguna señal en el HTML, como por ejemplo zapatos en este caso, lo que Angular hace es asignar a esa vista un consumidor. ¿Y cómo lo hace? Vamos al código fuente de Angular para verlo un poco más en detalle. ¿Vale? Le quitamos el toSignal de antes, ¿vale? Y vemos que en la vista, esta es la vista que Angular usa para cada componente, hay abajo del todo una propiedad en la clase que es ReactiveLViewConsumer. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, es más, aquí en la descripción lo podemos ver. El consumidor para la vista, para el HTML de cada componente, se le asigna una vez que haya una señal, ¿vale? Que tiene que ser traqueada, y por lo tanto ese es nuestro caso. Si volvemos a nuestro código, ¿vale? Tenemos que zapatos está en nuestra vista y la vamos a leer, por lo tanto se le asigna ese consumidor, y por lo tanto cuando de verdad hay cambios en esta señal es cuando se vuelve a refrescar la vista. Por lo tanto es mucho más eficiente utilizar señales que la manera tradicional, como podemos ver. Otra cosa que quería ver para que repasásemos el método tradicional del onPush es que si por ejemplo nos vamos al hijo, esto lo vimos en el primer vídeo de las señales, y tiene un cambio, tiene que subir de manera transversal hacia el root, y solo haría cambios en el onPush, en el padre del hijo, que se hayan producido cambios, pero no en otro que no tiene nada que ver, como aparece aquí en la izquierda. Vale, con las señales, pues con onPush se insertan dos nuevos flags: el refresh view, que es el de mi propia vista donde se ha producido el cambio en las señales, y este otro, este largo, que ahora veremos cuál es. Por ejemplo, yo estoy en mi hijo ahora, ¿no? Y tengo data que son los zapatos. Pues esta vista, este HTML de este hijo se pone como refresh view, ¿vale? Con este flag. Y luego los de arriba, hasta llegar al padre, se les pone con has child's view to refresh. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el cambio se ha producido en un hijo que tiene una señal, ¿vale? Así sabe Angular dónde solo aplicar los cambios. Eso está muy bien, muy bien. Y recomendaría encarecidamente utilizar siempre las señales. Siempre. Son muy reactivas, como bien dice el concepto, y como habéis visto es muy fáciles de usar. Además, yo siempre jugaría con el código fuente de Angular. Veis qué fácil es buscarlo todo. Y cualquier otra duda la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias.